del mensaje. Nuestro Dios triuno. Amén. Nuestra iglesia forma parte de las 7 iglesias que en Apocalipsis habla de las 7 iglesias de Dios. Todas las que confiesan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, son iglesias de Jesucristo. No importa su doctrina, no importa si son buenas o malas, errores o no errores. Todo Dios les dice, tengo esto contra ti, pero si vencieres te daré. Tengo esto contra ti, si vencieres te daré. Así que toda iglesia que confiese que Jesucristo es el Señor y que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es de Dios. Las que dicen que es solo Jesús, no. Las que dicen que es solo Jehová o Yahvé, no. Las que dicen que es solo fuerza activa y poderosa, no. Las que dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, son de Dios. Más nada. ¿Qué dice la palabra? Ya la voy a leer, pero se lo voy a, para que la entiendan mejor, masticadita. Estoy yendo al árbol de la vida, estoy haciendo unas pildoritas, pero dejé pedacitos del lomo en ovillo para que algunos que tienen buenos dientes desmenucen. Los que no tomen la pastillita, que esa palabra no se devuelve vacía. Dice en 1 Juan 5 que antes de decirles el mensaje como tal, le doy una pequeña abrebocas, que es lo siguiente. Cuando Jesús se fue a bautizar, ahí se manifestaron los 3, el mismo Dios. Ahí estaba el Padre diciendo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia. Y está el Espíritu Santo, no una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que embellece los cielos. Bueno, se embelleció de tal forma que ese día se presentó visible para todos que estaban allí, viendo visible al Hijo de Dios que se fue a bautizar en agua. Estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo. 3 personas diferentes de un solo Dios verdadero. Entonces entendemos que la energía divina de Dios Padre Todopoderoso, quien engendró la vida, también tiene energía divina quien la empolló. Y en el primer estudio ustedes ven que sobre la faz de las aguas el Espíritu Santo empolló lo que el Padre engendró y dio a luz la vida. Porque dice que a Él le plugó en Cristo reunir la vida, de lo de arriba, de afuera, lo que sostiene todos los universos es Cristo. Y son eternos y existieron siempre. Y quiso hacer al hombre y a la mujer, al hombre, al humano, a su imagen y semejanza. Y puso al hombre a Adán, y puso a Eva, y puso al hijo, a los hijos, como parte de Cristo. Somos parte de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y Él nos está enseñando a amar al Padre y a amar al Espíritu Santo y a amarlo a Él. Entonces, Dios es madre, Dios es padre, Dios es hijo, Dios es todo. Y la naturaleza de Dios de energía, porque Él es espíritu. Él la quiso manifestar en la mujer y la quiso manifestar en el hombre y en su descendencia. Pero aquí hay algo más. Dice que engendra a sus hijos con solamente aceptar que Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne, que tú lo confiesas
como tu Señor y que la vida te la regala en Él, la vida eterna. Porque en Él está la vida. Y que si amamos al que engendra la vida, al Padre, al que la empolla, que es el Espíritu Santo, y al que le da vida, que es la vida misma, a Cristo, ¿cómo no amaremos también a aquellos engendrados por Él, que son nuestros hermanos en Cristo? ¿Cómo no nos vamos a amar? Que tenemos que soportar unos a otros, que tenemos 1000 fuerzas contrarias. Todo eso va a pasar. Lo que va a quedar es el amor agape de Dios. La bendición más grande es que en la criatura hombre y en la criatura mujer, Dios quiso que Cristo, que es el que trae al Padre y al Espíritu Santo, la deidad que está en Él, nosotros participemos de esa deidad. Entonces, aunque externamente manifestamos una parte femenina de Dios, también una parte masculina de Dios, dentro de nosotros mismos estamos invitados a tener tanto la parte masculina como la parte femenina y engendrar al Cristo que está en nosotros. Porque dice la palabra que 3 son los que dan en el cielo, testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Jesucristo nació de agua y de sangre y del Espíritu. No solamente dice la palabra de agua, sino de agua y de sangre y del Espíritu. Entonces, 3 también son los que dan testimonio en la tierra, que es la sangre, el agua y el Espíritu. ¿Sabía usted que la tierra, el 80%, 70 y alto, es agua? Lo demás son los elementos que se ven. ¿Sabía usted que un bebé nace engendrado en agua? Y que cuando nace un bebé, el 80% es agua. Y va creciendo y después llega a un 75%, a un 60%, y si pasas de 100 años, 50% es agua. Y por eso están flaquitos y arrugaditos, porque falta agua. Pero lo que Dios me mostró es bellísimo. En el Espíritu, cuando tú entras a la presencia de Dios, se los he dicho, tu alma es desarraigada de tus emociones, de tus sentidos, de las ventanas que te comunican con la tierra, de los deseos naturales de la carne, lo que son las fuerzas materiales que están allí formando parte de ese 30% de nosotros, las fuerzas vegetales que tienes que alimentarla con vegetales, y los animales que hasta tienes que comer una vaca para poder alimentarla, y el humano para poder procrearnos y poder sentir la coinonía unos con otros. Pero así como solamente el 2.8% en la tierra es de agua dulce y lo demás es agua salada que purifica, así tu 70% de agua, si tú estás en Cristo, así como el sol calienta, las aguas del mar suben a la nube y se devuelven agua dulce, el 2.8% que bebe la humanidad. Lo demás es puro estanque de desalinización para purificación. Asimismo, Dios va formando dentro de ti, con el Espíritu Santo, el fuego de Dios aumentador, esa agua que se va desvaneciendo con el tiempo, a medida que practicas tu adoración y sumisión a Dios, va haciendo que suba la nube de Dios y destile hacia tu espíritu, junto con los elementos de la tierra. ¿Se acuerdan de la ciudad de metal?
el hierro, el oro, la plata, que es redención, el bronce, que es sufrimiento. Y si todos esos dolores y toda esa fuerza de trabajo la pones en Dios, el 70%, ponerle un promedio, pues, del agua que tú tienes, no lo pierdes, va siendo trasladado para tu vestidura sacerdotal de tu alma. Que cuando tú te vas de aquí de la tierra, ya tu alma ha reposado en el cuerpo celestial que te va a acompañar por toda la eternidad. Primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es imposible que el amor agape, que es el amor de Dios, no fluya en medio de nosotros. Cualquier otra cosa hay que eliminarla, echarla fuera. Cualquier hastío, cualquier insoportabilidad unos con otros, cualquier envidia, cualquier rivalidad, cualquier queja, cualquier sentimiento equivocado que no ha guardado tu corazón, tiene que estar fuera para que el amor de Dios fluya. Es un mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando tú amas a Dios, es como cuando estás enamorado de tu esposa, que fastidia, pero la amas tanto que te la caga. O a tus hijos, que fastidian, los amas tanto que te los caga. Imagínate tú a Dios. Si nosotros lo amamos a Él, tenemos que obedecerlo. Aunque la palabra dice que hay un acompañamiento de gozo, de felicidad, de querer y hacer. Porque por amor a Él, obedecemos sus mandamientos. Es por su palabra viva en nosotros, que no es gravoso, lo hace con contentura. Obedeces a Dios con gozo, con beneplácito, porque sabe que lo estás agradando a Él, porque el amor que está en ti te inunda y te invita a servirlo a Él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Créelo, ya lo confesaste y estás aquí por eso. Pero hay que cumplir su palabra en obediencia, porque el Cristo que se encarnó fue el primero que obedeció en obediencia de muerte y muerte de cruz. Esto es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El agua, que es la que forma nuestra naturaleza, nuestro cuerpo carnal, 30% diferentes materiales y 70% en promedio, entre los de 80 y 60. La edad promedio, el 70% de tu ser es agua. Y esa porción de Dios que está dentro de ti quiere que nosotros, con ese cuerpo, manifestemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el reflejo del Padre. Cuando lo vieron a Él dijeron: si me ves a mí, ves al Padre. Entonces, el cuerpo de Dios es todo el universo, todas las Pleiades, todos los soles, todas las dimensiones físicas, y de aquí para arriba, todo es Cristo. Todo es Cristo, porque a Él le plugó reunir en Cristo todas las cosas, las de arriba y las de abajo, las visibles y las invisibles. O sea que todo lo que tú veas es Cristo formando en moléculas el nivel material, según su espíritu, los 7 espíritus de Dios. El nivel vegetal, el espíritu
de conocimiento. El primero es el temor a Jehová, que tiene que estar gobernando los mares, porque si no tuvieran temor a Jehová se vendrían, inundarían la tierra con tanta cantidad de agua. Las montañas se vendrían abajo, pero siguen por temor a Jehová. Y el hombre tiene que aprender el temor a Jehová, que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, los 7 Espíritus de Dios que dice el libro de Isaías. Y el nivel de poder, el nivel vegetal, el león de la tribu de Judá, tiene que también manifestarse en nosotros con el nivel humano, que es como vino el Señor, aunque a similitud de hombre de pecado, porque no vino glorificado, sino cuando lo vieron en el monte de la transfiguración, pero Él vino como uno de nosotros cualquiera. Entonces, Cristo está en nosotros, somos nosotros, manifiesto. Que el diablo nos ha tomado y nos ha hecho descender, sí, también, pero Dios quiere que en esos posteriores días, a través de su fuego aventador, su espíritu aventador, nos quite nuestra naturaleza de pecado y volvamos a reverdecer. Pero también está el Espíritu Santo que está embelleciendo los cielos, y todo lo que Cristo sostiene lo embellece el Espíritu Santo. Pero así está tu alma, porque la vida está en tu alma. El Espíritu Santo le da vida a tu alma. Allí está la presencia del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que estar limpios y puros, para que en nuestra alma reinen los frutos del Espíritu Santo. Pero también está el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, que es el que resucita. Entonces, Cristo, cuando en el Calvario fue apuñaleado con una lanza, soltó agua y soltó sangre, porque por sus llagas hemos sido sanados, por su cuerpo que fue al infierno hemos sido liberados del pecado. Y su alma, aunque la Biblia dice que no, su cuerpo no vio corrupción, su alma desocupó su cuerpo y fue y pagó el precio. Y después el Espíritu Santo, sobre las alas de Dios, Cristo mismo, Dios Padre Todopoderoso, descendió y sacó el alma de Jesús, ya habiendo pagado el precio. Lo ensambló con su cuerpo y lo vieron aquí todos los primeros cristianos resucitados antes de irse al cielo, que también lo vieron subir. Entonces tenemos que los 3 del cielo se manifestaron aquí en la tierra, y Dios quiere que nosotros también nos ensamblemos en la unidad con Cristo para manifestarlo aquí en la tierra. Y va a llegar, estamos trabajando para eso. Ese es el final de la historia del cuento que Dios creó, que Dios se inventó, que Dios se soñó y que es una realidad, es un libreto que estamos siguiendo, un propósito que tenemos eterno para cumplir, que es manifestar al Dios Padre Todopoderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos da vida para nosotros en esa vida ser uno con Él y ser la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿No dice acaso: al que venciere después de vencer, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono? Esa es la dispensación que nos espera, y tenemos que comenzar a dar los primeros pasos, los primeros pininos, que es manifestar el amor de Dios unos con otros. Si el amor agape no se manifiesta en medio nuestro, vana es nuestra fe, porque fe sin obra está muerta. No sirve para nada que las rencillas, que las contiendas, que los resentimientos nos alejen unos de otros. Y para eso que vamos a trabajar en la vigilia, para unificarnos en el Espíritu Santo y que se manifieste el Señor y que trabaje con nosotros en oración, en presencia divina, para que deshaga con su aceite de la unción toda atadura que ha impedido durante todos estos años que nosotros seamos un poco mejor. Lo vamos a hacer, vamos a continuar, vamos a luchar y vamos a obedecer a Dios, y no va a ser gravoso. Ay, que el ayuno no va a ser gravoso, vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. Todos nosotros
Y cuando tengamos algo en contra de un hermano, arreglemos nuestro problema con el hermano, no lo acumulemos en nuestro corazón, porque te separas de la presencia de Dios. Que el amor a Dios sea más grande en ti, que haga que ames también a tu hermano, donde también está Dios, donde se manifiesta su sangre, su agua, su palabra y su Espíritu Santo como en ti, porque ha sido engendrado por el mismo que te engendró a ti, y en él hay un depósito espiritual donde Cristo reposa, pequeñito o más grande, con ataduras satánicas de las fuerzas de abajo y satánicas que apresan tu alma, como el egoísmo, como la ansiedad, la falta de paz, el orgullo, la vanidad. Todas esas cosas que alejan tu alma de Dios tienen que ser desechadas para que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la confianza, el dominio propio formen parte de tu alma y te trae crecimiento para que el agua que está dentro de tu carne, de tu naturaleza pecaminosa, se eleve a Dios en una nube y se forme con los materiales preciosos de Dios, la escalafandra con que vas a viajar al reino de Dios. Y entonces se cumple todo propósito. Para allá vamos, te guste o no te guste, ese es el camino, porque está en la Biblia, te lo acabo de leer. Y todo lo demás que hemos estudiado durante 32 años nos indica que esto es verdadero. Así que vamos para adelante, muchachos, vamos a no detenernos, a creer que hasta aquí hemos caminado duro, hemos guerreado fuerte. Usted tiene en el haber en sus iglesias muchos niños que han sido salvos. Y por cada alma salva, dice la palabra de Dios en su promesa, borrará multitud de pecados. No importa lo que hayas tenido, tú recurrirás a Dios y dices, Señor, he pecado, pero Señor, seguiré fallando, pero la multitud de pecados me ha sido borrada por la sangre de Cristo, que me promete liberarme y ascender con tranquilidad y con confianza y con mucha fe delante de tu presencia para formar mi cuerpo espiritual y poder, como vimos la semana pasada, disfrutar de la presencia de Dios que nos trae aquí en la tierra. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús.